A nivel global es todo lo que ha presentándose con la nueva era de Trump. En una entrevista Zoom con Miguel Alejandro Híjar Chiapa, él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Pues, ¿qué se puede esperar del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos? Bueno, pues se inicia la nueva era Trump. ¿Cuáles serán las expectativas? Pues nuestro investigador de la Universidad de Guadalajara, pues tendrá seguramente ya una visión muy clara. Miguel Alejandro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues la pregunta es tal cual: que se puede esperar de Donald Trump en Estados Unidos, pero también con respecto a lo que hacen con México. Definitivamente va a ser un segundo mandato sin las mismas restricciones que Trump tenía en su primer presidencia. Ahora, como no tiene el escenario de la reelección, pues podrá llevar a cabo su agenda de una manera mucho más asertiva, y particularmente porque en esta ocasión además tiene el apoyo del Partido Republicano de manera contundente, y por supuesto ambas cámaras en el Congreso, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, están en manos republicanas, y los líderes del partido en ambas cámaras son definitivamente figuras que apoyan el trumpismo. Y si a eso le sumamos que la Suprema Corte en esta ocasión además tiene una mayoría conservadora que en gran medida se consolidó durante el primer mandato de Trump, porque él pudo nombrar a 3 ministros de la Suprema Corte, pues esto permite que Donald Trump pueda perseguir su agenda de manera más efectiva que en su primer mandato. Hay, por supuesto, planes que han sido anunciados a lo largo de la campaña y que piensa empezar a consolidar desde el día de hoy. Ya afirmó que habrá más de 100 órdenes ejecutivas que va a firmar el día de hoy, con la intención de llevar a cabo ciertas acciones sin tener que pasar por el Congreso, sin tener que convertir algunos de estos puntos de la agenda en ley. Y pues los más importantes, sin lugar a duda, va a ser, si lo pensamos en el nivel internacional, por ejemplo, ha insistido en sacar a Estados Unidos nuevamente del Acuerdo de París, como lo hizo en su primer mandato, lo que significa retirar a la primer potencia mundial del acuerdo más importante que existe para combatir el cambio climático. También, por supuesto, lo que podemos esperar son diferentes órdenes ejecutivas que tienen que ver con temas fundamentales para su agenda, como es la cuestión migratoria. Desde el día de hoy ya se ha anunciado que empezarán las deportaciones masivas, particularmente en 2 de las grandes urbes estadounidenses, Nueva York y Chicago. Es en donde van a empezar ya la Agencia de Seguridad Nacional a buscar a migrantes que estén en situación de indocumentados en este país, y empezar el proceso para poderlos deportar a sus países de origen. Esto, por supuesto, tiene importantes implicaciones para México en particular, que es uno de los países con mayor número de ciudadanos que se encuentran en situación de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y además de todo, también porque Trump ha insistido que, sean mexicanos o no, quiere mandar a los migrantes indocumentados a México, algo que la presidenta Sheinbaum ha insistido que no va a permitir, y que va a buscar que haya cooperación cercana con el presidente Trump. Otro tema importantísimo también, en el que seguramente veremos acciones inmediatas, es justamente el combate al narcotráfico, y muy probablemente veamos que busque nombrar dentro de los primeros 100 días, y que esto se haga oficial por medio de una ley en el Congreso, nombrar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Esto con la intención de poder utilizar recursos militares, utilizar la opción militar para combatirlos. Ha insistido que quiere enviar drones para bombardear sus posiciones estratégicas en México, a lo cual la presidenta Sheinbaum ha respondido que sería un ataque a la soberanía mexicana y que no lo va a permitir. Tiene que ser todo con el consenso de México, con la cooperación con México,
Entonces, estos son dos importantes temas. Y otro tema que por supuesto va a afectar a México y de manera importante también a la población estadounidense es su insistencia con imponer aranceles incluso a los países con los que tiene acuerdos de libre comercio. Canadá y México, por supuesto, siendo los más importantes, con los que tiene el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, ha insistido que quiere imponer un arancel de 25% a todos los productos canadienses y mexicanos, también un arancel similar a los productos que provengan de la Unión Europea y aranceles más altos de incluso hasta el 60% para productos que vengan de China. Él insiste que con esto va a poder consolidar su agenda de poner a Estados Unidos primero, de hacer Estados Unidos grande otra vez, porque con ello va a incentivar a que las empresas que producen fuera del país, que son parte de las cadenas globales de valor, decidan mudar su producción a Estados Unidos nuevamente, o que también se incentive el consumo de los productos estadounidenses. El gran problema es que esto va en contra de una de sus grandes promesas de campaña, que es justamente frenar la inflación. El señor Trump parece no entender los principios básicos del comercio internacional, porque los aranceles, al final de cuentas, no los paga el país que esté exportando el producto a Estados Unidos, no los paga la compañía mexicana o canadiense o europea que esté exportando, sino que estos aranceles los termina pagando quien importa, es decir, las compañías que importan estos productos del extranjero hacia Estados Unidos y que normalmente le pasan el precio al consumidor. Entonces, el imponer aranceles, lejos de ayudarle en su intención de frenar la inflación, lo único que va a hacer es disparar los precios, y esto puede generar importantes problemas para la población estadounidense en un momento en el que los costos de vida son altísimos y, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, como Los Ángeles, que recientemente fue afectada por los incendios forestales, los peores que ha tenido en décadas, pues esto también tiene implicaciones importantes, porque de por sí los costos de vida se espera que se disparen un poco por lo mismo, pero además, por ejemplo, el proceso de reconstrucción se puede encarecer todavía más, porque mucha de la madera que se utiliza y, por supuesto, el cemento y el concreto que se utilizan para la construcción, pues vienen en gran medida de Canadá y México, respectivamente. Claro. Entonces, esto tiene importantísimas implicaciones en muchas dimensiones de la vida de los estadounidenses. Y por supuesto, también otro tema importantísimo en el que veremos más presión ha sido esta agenda que ha perseguido en las últimas semanas de querer presionar a sus países aliados para que les cedan territorios o amenazarles con que los va a incorporar como territorios, ya sea el Canal de Panamá, ya sea Groenlandia, que es un territorio autónomo, pero que es parte del Reino de Dinamarca, o insistir que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de la Unión, considerando cómo Estados Unidos subsidia a Canadá a través del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, veremos esta clase de presión que es sorprendente, porque no vemos ahora un Trump asertivo con respecto a los países con los que Estados Unidos rivaliza normalmente, que son China y Rusia. Ya no hemos escuchado una narrativa de encontronazos con estos países, sino que más bien ahora con quien vemos las tensiones más fuertes es con los aliados estratégicos. Claro. Entonces, muy bien. Hay un escenario complejo. Doctor, lamentablemente se me termina el tiempo. Yo quisiera más bien invitarlo a que continuamos la plática en otras emisiones para que veamos cuál es el discurso, cuáles son estas acciones ejecutivas que va a firmar tan pronto como termine este noticiero, y seguir con este diálogo y este análisis. Muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a terminar esta